Gracias, chicos. Y bueno, tiene que ver con un tema que planteamos al inicio y la discusión que se dio en Vení Mañana la semana pasada con los accidentes de tránsito que dejan secuelas muy fuertes. Obviamente son víctimas fatales. Lo comentábamos esta mañana, el accidente de 2 trenes y un colectivo en Buenos Aires. Hasta el momento 7 personas fallecidas, más de 50 heridos graves y más de 120 heridos en total. Así que son datos que alarman mucho. En la ciudad de Córdoba ya conocemos el caso Mariana. Hoy nos enteramos también del caso Silvana, casos que se presentan en la ciudad de Córdoba, donde en este caso los conductores, los que participan de estos episodios, se fugan, huyen. Hoy nos enteramos recién, hace minutos, que se entregó en este caso el titular del Peugeot 504, un joven de 27 años. Por eso lo hemos invitado al doctor Horacio Bota Bernau, especialista en tránsito y accidentología vial. ¿Cómo te va, Horacio? Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por participar de Vení Mañana. Recién fuera de cámara hablamos de tantos temas que no sabemos por dónde encararlo. En este caso, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de estas situaciones que se presentan en la ciudad, de que los conductores chocan y se fugan. Es muy amplio, ¿no?, el tema Me parece que esa tal vez sería la primera reflexión. Cuando uno termina una conferencia, nunca falta uno que se acerca y me dice: doctor, usted no tocó el tema tal, que también genera accidentes. Como si uno pudiera, en una conferencia, en una capacitación, en una nota, resumir la complejidad de lo que es el tránsito, la seguridad vial, la accidentalidad vial. En primer lugar, me parece que eso es importante, porque cuando un tema es muy complejo, que tiene distintas causas, distintos factores de riesgo, distintas situaciones, me parece que lo primero que hay que aclarar es que no hay una medida que resuelvan todas las causas. Esto a tenor de que por allí nosotros en nuestro país tenemos una tendencia a creer que el derecho penal viene y resuelve todos los problemas a partir de aumentar penas o crear una o dos figuras que castiguen a todo el mundo que causa un accidente. En realidad, si estamos mirando este accidente... Está en contra de lo que pide ALAC, por ejemplo, el ministro de Justicia de la Nación. Yo pediría como ministro que la justicia, con las herramientas que tiene, que yo entiendo que si bien son insuficientes, que apliquemos lo que tenemos. Hoy nos toca desde la práctica ver una de las cosas fundamentales que nos piden las víctimas o los familiares de las víctimas. Nos piden un proceso que resuelva rápido la situación, es decir, si es culpable, que sea declarado culpable; si es inocente, que sea declarado inocente. ¿Qué pasa? Por ahí vemos causas que estamos hace 5 años o 6 años en la justicia y no podemos lograr que se dicte sentencia, y esto actúa como un inhibidor a iniciar el luto. Es decir, la gente, las víctimas tienen la necesidad de que alguien les diga qué pasó, qué mató a su hija, qué mató a su hijo, y que al final se diga cómo fue y quién es el culpable. Claro, pero ahora yo digo quiero saber justamente tu opinión de estas situaciones que se dan en la ciudad de Córdoba. Prácticamente en 2 semanas se presentaron 2 hechos graves, donde en este caso los conductores huyen, se fugan obviamente del lugar del hecho del accidente. Digo, tenemos casos muy puntuales, lo dijimos acá la semana pasada, que son, no sé si ejemplos, pero para tener en cuenta. El caso del accidente del Forcat, la autopista Córdoba-Carlos Paz, donde murieron jóvenes, y el caso más reciente también, me parece que más importante, el caso de Franco Morata. Digo, parece que no sirven, los ejemplos, no sirven, las condenas por parte de la justicia, porque siguen pasando estos hechos. No, yo creo que sí sirven. Yo creo que, en primer lugar, tenemos que analizar una situación, y que en el año 97-98 se modificó el Código Penal agravando las penas, los delitos culposos, y creando la figura agravada del homicidio culposo y las lesiones culposas. Y se puso un tope de 5 años. Es decir, haber puesto un tope de 5 años es dejar a la justicia para que evalúe si el conductor merece una pena especial o no, y esa pena especial estará dado si es efectiva o no. Córdoba es una de las pocas provincias que ha dado un ejemplo, aún en unas lesiones graves culposas, como en el caso de Morata, le ha dado pena efectiva. Es decir, a veces la solución no es simplemente mandar a cárcel, sino mandar un mensaje claro a la sociedad. Pero también debo decir que hay un problema que tenemos y que también venimos planteando hace mucho. Nosotros tenemos el accidente de tránsito. Alguien, por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, causa una lesión a otro. Ese es un delito culposo, pero en este tipo de accidente que estamos haciendo referencia, surge un segundo delito, que es lo que venimos pidiendo desde lo que estamos cerca de la problemática, que es lo que se llama el abandono de la escena del accidente. Es decir, aquel que
no cambia la figura del accidente, porque si cambia, a veces lo que queremos es que cambie la figura. No, la figura fue una imprudencia, una negligencia, una impericia. Lo que cambia es que una vez que se produjo el delito culposo, viene un delito doloso, que es quien pone primera, viendo el resultado y se da la fuga. Lo que estamos pidiendo hace mucho, desde el derecho penal, es la creación de una figura que porque además la sociedad lo pide, quiere un castigo ejemplar, pero no se puede forzar el castigo ejemplar con el delito culposo, sino que es necesario incorporar esta figura, que además va a servir como un disuasor, es decir, vos si te vas, cambia tu situación y caes en un delito culposo. Eso es lo que hay que cambiar desde el sistema legislativo, es decir, el Congreso tendría que aprobar una figura que entonces todo el mundo sepa que si se vas, entras en otra escala y cometes un nuevo delito. ¿Usted cree que hay que dar un claro mensaje? Un claro mensaje, a la por parte del Estado, sea cualquier poder, la justicia, el Ejecutivo, hay que dar un claro mensaje de que si huís, si te fugas del lugar, vas a tener una sanción muy severa. Y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces lo que dijimos en el 97-98, que era simplemente agravar las penas, metemos en la misma bolsa, en Córdoba hay 20 accidentes por día, de los cuales no se fugan 20. Vos me acabas de decir que en 3 semanas tenemos 2 casos donde se fugaron. Es decir, la mayoría de los accidentes hay una conducta racional, hay una conducta sentida de los conductores. Pero no es un común denominador. No es el común denominador. Por eso, cuando nosotros cambiamos la figura, metemos en la misma bolsa aquel que retrocedió y no se dio cuenta, estaba en el punto muerto la persona que estaba atrás, retrocedió, lo golpeó, lo lesionó, entra en la misma bolsa que aquel que atropelló y se dio la fuga. Sí, muchas veces los segundos para una persona herida pueden salvar justamente la vida de esa persona. Exactamente, pero además lo importante es que tengamos, la mayoría de los accidentes de tránsito son delitos culposos, es decir, hubo una distracción, yo he tenido accidentes por estornudar, es decir, en ese momento del estornudo, cerró los ojos, estornudó y no se dio cuenta que había frenado del de delante. Es decir, lo que yo estoy en contra es de meter en una misma bolsa todos los accidentes de tránsito, sino lo que tenemos que hacer es ser muy severos con aquellos accidentes que tienen características que producen alarma social. La última pregunta antes de despedirlo, doctor, y tiene que ver con, todos los días uno abre los diarios, no solamente de Córdoba, sino a nivel nacional, y ven sucesos policiales que se entera de trágico choque, accidentes, muertes, pero en Córdoba también obviamente las cifras alarman, hay muchas personas que pierden sus vidas en accidentes fatales en las rutas provinciales. ¿Qué está pasando? Son las rutas, el mal estado, el señalamiento, son los conductores. Al principio empezamos planteando que es muy compleja la accidentalidad. A mí me ha tocado dictaminar y decir cómo influyó la vía, cómo influyó el conductor. Es muy complejo, no puedo decirte una causa decisiva, pero sí debo decir esto, para dejar por lo menos una reflexión. Es decir, cuando nosotros tenemos muchos accidentes, y me pregunta, doctor, ¿por qué tenemos muchos accidentes? Porque tenemos muchos conflictos. ¿Qué son los conflictos? Aquel que giró donde quería, aquel que estacionó, aquel que abrió la puerta sin mirar, aquel que se adelantó. Es decir, todo tiene que ver con esto. Cuando hay muchos conflictos en una sociedad es porque hay un problema de convivencia fundamentalmente. ¿Y cómo se resuelve el problema de la convivencia? A través de procesos educativos. Alguien me dijo, doctor, eso es a largo plazo. Está bien, yo no estoy diciendo que es la única medida. Lo que no podemos creer es que con una política de control y sanción, simplemente con la política vamos a generar un cambio educativo. Lo que sí quiero decir es que la educación, y lo dijo tal vez una persona que sabía bastante de esto, la educación no sé si resuelve todos los problemas, pero no conozco de nada mejor. Que a la par de la educación haya un Estado que controla, sanciona, pone rutas en condiciones, reglamenta, está muy bien. Pero lo que no podemos aceptar por allí que la única solución sea aumentar las penas, como si el derecho penal fuera quien lidera los cambios sociales. El derecho penal solo los acompaña. Y esto es una reflexión para aquellos que caen con porque es muy simple cambiar una ley. El problema es cambiar conductas y actitudes. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para tener un tránsito más seguro? ¿Y qué es lo que ha cambiado el mundo? No hay que comerse la pelotita de creer que aumentando las penas, la pena es, hijo, ponete el cinturón porque si no me hacen la multa. Es decir, ponete el cinturón porque te quiero. Y esto es un cambio que tenemos que fomentar. La seguridad vial tenemos que vincularla más al amor, a la vida, a la calidad de vida, a la familia, a la convivencia, que simplemente a la amenaza de una sanción concreta. Bueno, clarísimo, doctor Horacio Bota Bernau, especialista en tránsito y accidentalidad vial. Bueno, hablamos de todos los hechos, de las situaciones que se presentan diariamente, lo escuchó recién, un poco de las situaciones
que se presentan no solamente en las rutas provinciales, sino en todas las rutas nacionales que se pierden vida todos los días, insisto, muchas veces por imprudencia, no por el mal estado, debe ser un cúmulo de cosas, ¿no? La imprudencia sumado a la falta de inversión en todas las rutas nacionales. Doctor, le agradezco la visita en Beni Mañana. Muchas gracias.